Buena gente, ¿cómo va todo? Acá les habla Eloy. Bueno, vamos a hacer por fin el último ejercicio de este parcial del año 2019, que consiste en demostrar que existe un cierto número real, tal que 1 más 3 seno de c más pi sobre 2 es igual a c. Bueno, este ejercicio es un ejercicio muy común que ya hemos resuelto algún que otro parecido a este. Recuerden que este ejercicio es un ejercicio en el que nos piden ver si existe un cierto valor, pero no nos dicen especificar cuál es ese valor. O sea, en este caso nos dicen que probemos que hay un cierto valor c, que es un número real, que cumple que 1 más 3 seno de c más pi sobre 2 es igual a este valor c. Pero en ningún momento nos dicen que digamos quién es ese valor c. Por lo tanto, este va a ser un ejercicio en el que, planteando algún teorema de existencia, ¿sí?, podemos resolver este mismo. Entonces, para eso lo que vamos a utilizar es el teorema de Bolzano, ¿sí? El teorema de Bolzano justamente nos dice que si tenemos una función continua en un intervalo cerrado, en el que la función en el extremo izquierdo del intervalo cerrado tiene el signo contrario a la función evaluada en el extremo derecho del intervalo cerrado, entonces debería existir algún valor, está bien, dentro de ese intervalo en el que la función se anule. Está bien. En este caso nosotros definimos una función auxiliar que la vamos a llamar g de x, y fíjense que resulta simplemente de agarrar a c y pasarlo restando para el lado izquierdo. Lo que pasa es que en este caso nosotros estamos usando a la incógnita x como si fuera este valor c desconocido. ¿Está bien? ¿Por qué pasamos ese valor restando del lado izquierdo? Para que nos quede que g de x está igualado a 0. Entonces, nuestro objetivo indirecto es ver que la función auxiliar g de x se anula. ¿Está bien? Entonces, primero necesitamos analizar su continuidad, la continuidad de esta función auxiliar. Fíjense que esto es una suma, resta y composición de funciones continuas. ¿Sí? Recuerden siempre utilizar propiedades de continuidad de funciones, propiedades de derivabilidad de funciones, está bien, y citarlas cuando las usen. En este caso, x más pi sobre 2 y x, ¿sí?, son funciones continuas en todos los reales. ¿Por qué? Por ser funciones polinómicas. ¿Está bien? Luego, el seno x también es una función continua en todos los reales porque es justamente una función senoidal. ¿Está bien? Luego, tenemos la composición entre el seno de x más pi sobre 2, ¿sí?, que la estamos armando entre x más pi sobre 2 y la función seno. Fíjense que esto es una composición de funciones continuas en todos los reales, porque ya hemos visto que x más pi sobre 2 y seno de x por separado son continuas en todos los reales. ¿Está bien? Ahora bien, así como vamos armando de los ladrillitos más sencillos a las estructuras más complejas, fíjense que la siguiente estructura en la que vamos a trabajar es en la de 1 más 3 seno de x más pi sobre 2. Fíjense que esta función simplemente es agarrar al seno de x más pi sobre 2, multiplicarla por 3 y sumarle 1. ¿Sí? En este caso tenemos que 3 por seno de x más pi sobre 2 es un producto de una constante, que es continua en todos los reales, por la función seno de x más pi sobre 2, que es continua en todos los reales también. Entonces ahí fíjense que esta función será continua por ser un producto de funciones continuas. Y luego, cuando yo le sumo 1, estoy viendo una suma de funciones continuas. 3 por seno de x más pi sobre 2 y 1, donde 1 es una función constante, por lo que es continua en todos los reales. Finalmente, tenemos que 1 más 3 seno de x más pi sobre 2 es continua en todos los reales. Es una suma de funciones continuas en todos los reales. ¿Sí? Y lo último que me falta es esa x que venía restando. Fíjense que si a 1 más 3 seno de x más pi sobre 2 le resto x, estoy viendo una resta de funciones continuas, porque x ya habíamos mencionado que era una función continua en todos los reales por ser una función polinómica. ¿Está bien? Por lo que vemos, entonces, utilizando todas las propiedades de continuidad que mencionamos, g va a ser continua en todos los reales. Ahora bien, como hemos mencionado previamente, nosotros necesitamos encontrar el intervalo cerrado en el que vamos a aplicar el teorema de Bolzano. ¿Está bien? Sabiendo que, dado que la función era continua en todos los reales, será continua particularmente en todo subintervalo de los reales. En este caso, estamos hablando del intervalo cerrado de 0 a 2. ¿Está bien? Entonces, fíjense que con eso lo que podríamos hacer es lo siguiente.
Este dibujito que hicimos es un esquemita similar al que tratamos de hacer en el punto anterior. Esto lo hacemos para tratar de ubicar más o menos dónde ocurre el evento que nos interesa analizar, ¿sí? Para poder tomar este intervalo cerrado de tal manera de aplicar el teorema de Bolzano en este caso. Entonces fíjense que la función que está en azul es una parte de la función 1 más 3 por seno de x más pi sobre 2, ¿sí? Y la otra, la que está en verde, es la recta, una porción, mejor dicho, de la recta igual a x. ¿Está bien? Fíjense que al parecer la intersección entre ambas funciones se da en un valor intermedio, ¿sí? Aquí, entre 0 y 2. Fíjense que toma ese intervalo no porque me gusten los intervalos de 0 a 2, sino por el hecho de que es un intervalo grande, donde tenemos números relativamente, tenemos números enteros, y donde estamos seguros que se va a encontrar ese valor. Recuerden que esto, al ser un dibujo aproximado, no quiere decir que con este dibujo es suficiente para decir que ese punto de intersección existe, sino que solamente estamos con este dibujo viendo en dónde puede ocurrir la intersección entre estas funciones y armamos el intervalo cerrado a partir de este dibujo de forma conservadora, es decir, armando un intervalo cerrado lo suficientemente grande que involucre ese valor y que justamente no tengamos problemas de haber tomado un intervalo en el que eso no ocurría. Entonces, fíjense, como nosotros necesitamos que estas dos funciones se intersecten para que la función g de x valga 0, entonces vamos a utilizar el teorema de Bolzano trabajando en el intervalo cerrado 0, 2. ¿Sí? Entonces, al hacer eso, veamos que la función g, como era continua en todos los reales, también será continua en el intervalo cerrado. Recuerden que para analizar la continuidad en intervalo cerrado, se debe también analizar la continuidad en los bordes de este intervalo cerrado de una forma diferente. Es decir, se debe constatar que la función evaluada en 0 coincida con el límite de x tendiendo a 0 por derecha. Y además, para analizar la continuidad en el 2, necesitan ver que la función evaluada en 2 coincida con el límite de x tendiendo a 2 por izquierda de esta función g. ¿Sí? Eso forma parte del análisis en el intervalo cerrado. ¿Está bien? En este caso, como la función es continua en todos los reales, ¿sí? Nosotros podemos asegurar la continuidad en este intervalo cerrado, sabiendo además que g en 0 da lo mismo que el límite de x tendiendo a 0 y, por derecha, y como les mencioné, lo mismo, pero a la función g evaluada tiene que dar lo mismo en g evaluada en 2 que el límite de x tendiendo a 2 por izquierda. Además, para el teorema de Bolzano, recuerden que tenemos que ver si la función evaluada en 0, en este caso que es el extremo izquierdo del intervalo cerrado, tiene signo distinto a la función evaluada en el extremo derecho del intervalo cerrado. Fíjense que si hacemos g evaluado en 0, nos da un valor positivo, ¿sí? Y si lo hacemos y evaluamos a la función en 2, nos da un valor negativo. Eso simplemente lo pueden comprobar usando la calculadora. No importa el número exacto, pero sí importa su signo. ¿Está bien? Entonces, fíjense que la función entre 0 y 2 efectivamente cambia de signo. Por lo tanto, por el teorema de Bolzano, debería existir un cierto valor c que pertenezca a ese intervalo cerrado en el que la función se anule. ¿Está bien? Es decir, si nosotros lo que buscábamos era dónde se anulaba esta función, ¿sí? Fíjense que eso va a ocurrir en un cierto valor c. Está bien, yo no sé quién es, pero sé que existe ese valorista dentro de ese intervalo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué significaba que g de c sea 0? Bueno, significaba que la función 1 más 3 seno de c más pi sobre 2 menos c era igual a 0. Por lo tanto, si el menos c que nosotros pasamos momentáneamente hacia el lado izquierdo lo pasamos al lado derecho, probamos que va a existir un c perteneciente a este intervalo cerrado, que está contenido dentro de los reales, en el que se dé la igualdad que nos pedía probar el ejercicio. O sea, nos referimos a esta igualdad de aquí. Entonces, con eso finalizamos este ejercicio. Noten que todos los ejercicios que veníamos resolviendo son ejercicios de un parcial en un momento dado en el que por ahí el tiempo era superior, daban más tiempo para resolverlos porque estos son ejercicios, algunos por ahí un poquito más cortos, otros un poquito bastante más largos, pero son cuestiones de ir haciéndolos de a poco, practicándolos, y van a saber que con eso, con perseverancia,
les van a ir saliendo, ¿sí? Pero no se preocupen que al principio cuesta hasta que uno más o menos empieza a conocer su forma de estudio y se empieza a organizar mejor y a conocer su forma de estudiar. Así que bueno, sin nada más que decir, gente, nos vemos en la próxima, donde estaremos ya analizando ejercicios de las prácticas siguientes.